o ni Plumón, o Aboca, o Ago, Avenida Masai, o Avenida Curubé. Pero no tenemos que perder de vista que en la región, por eso hoy también se habla de una región guaranítica, tenemos acá nuestros vecinos argentinos, y acá probablemente algunos de ustedes tienen conocido parientes, acá al lado nuestro Formosa, un poco más abajo Chaco, Corrientes, Misiones, Paraná, y obviamente muchísimos paraguayos, se calcula que son casi más de 1 millón y un poco más de los que viven, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires. A mí a los jóvenes están a los jóvenes a saber a los jóvenes vamos Paraguay me molesta, saber oye voy a dejar de dar una oreja a Ávila o guaraní. Una cosa muy común es llegar a Buenos Aires y escuchar a la gente hablar guaraní. No es nada del otro mundo eso, ¿verdad? Eso también ocurre acá en la frontera con Brasil, Amambay, ya sube Uruguay, y que otro, hoy me retení, acá que sube estado, apenas retení era Mato Grosso. Apenas Mato Grosso fue de Purú, guaraní, que está en la es más, el Ateneo de lengua guaraní tiene una regional en una de las ciudades de Mato Grosso, en una universidad muy conocida, que es la Universidad de Dourados, exagera. A ver, ya puedo aplicar en Guana, Ateneo en Boejá y Guaraní. Así se mató a Boejá de Peruano, que ya se ve que denomina mi teja, en un que está en la mano, mi pequeño manandúame. Ojo, pero no es que a ser aquí se que tu piripán, bueno, en verdad, era castellano, ahora mismo, con el Curubea. Ecuador, cuando yo te portugués, un día la gente de Curuy, a que ni gente allí Curuyamos, en el caso Curubea. Hace mando a pero verde, que está enfatizada, a ver, y me haisa, que también le tengo tu azul. En el Perú se añeja, que a tu jave, por lo portuguesa, no se pone lo que será. A mi te jugaba, yo quise y cobre tenía ese para mí me dice, de primero ni hay para mí me, se lo pegaba para mí de hace. Ayer tenía para mí con la portuguesa, no sé qué dice. Ayer muy bueno, ese para mí. Y me llamó la atención que todos los que estaban en la sala, yo pensando que los que estaban hablaban portugués. Y quedé sorprendido porque cada lado la gente la daba la pero estaba guaraní. Después, obviamente, ya corroboré, porque yo llegué casi sobre la hora, entonces, cuando empecé eso, hablando ahí con la gente, me contaron, igual en la zona de Paraná. Paraná sería acá para nosotros la frontera con Ciudad del Este, por ejemplo, al otro lado, una ciudad muy conocida, Foz de Iguazú. Y en Foz de Iguazú funciona una de las universidades más grandes de América, que fue creada por el presidente Lula, que se llama Universidad Latinoamericana, pero básicamente de la integración latinoamericana, que es UNILA. Y en esa universidad fue cátedra de guaraní. La misma cosa en São Paulo, Brasil, uno de los estados más grandes, en la capital, que es São Paulo, allí funciona una de las universidades más renombradas del Brasil, que era hoy Universidad de São Paulo, que es USP, USP. Universidad de São Paulo. A Pepe, cuando ya por una paja de 10 años, atendiendo un bodejar de Pepe Guaraní. Y el primoname, cuando iba a Pepe, te iba a dejar a Peña Meta Meruá, o a São Paulo, pero no que está en Diego, a Zapete, si no iba a dejar de Coteneta, como llegó, no puedo decir Pepe. Upei, te iba a dejar, diga, tu iba a dejar, no iba a llegar, pega tu oye Ari misma y tú a brasileño que se paraguaya eu digo a veces a pegar algo São Paulo eu veo como que vivo ahora mismo yo ahí bajaba me tenía técnico eu veo brasileiro eu digo pero ni mando de jamás amor ni mando cabeza ahí que era muy bajable fue conseguimos dejar algo Ana pega de brasileño un poco en la Universidad de São Paulo. Son 10 años que estamos dando clases de guaraní como institución que somos la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, nada más y nada menos que la universidad, una de las universidades más grandes de América, que es la Universidad de São Paulo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque quiero que tengan un poco más referencia
diferencia de la región. Y si pasamos al otro lado, de nuestra frontera con Bolivia, en la zona acá del Chaco, allí existen 4 provincias, también dicen departamentos bolivianos. Una que está en la frontera con Argentina, Paraguay y Bolivia, se llama Tarija. En Tarija se habla guaraní. Al lado está una de las provincias, o departamentos más grandes, que inclusive muchas veces intentó lograr su autonomía, casi convertirse en un país dentro de otro país, que es Santa Cruz. La Santa Cruz estaba viniendo a la pizza boliviana, llevan en guaraní. Upeico y Queimocoy, departamentos que ella era. Uno de esos departamentos se llama Beni, que otro se llama Pando. Y en esos 4 departamentos de Bolivia hay gente que sigue hablando guaraní. Pero hay una pequeña diferencia. Acá usted, en Duarte, era un bosque a Cuambué. En aquella guaraní no anduve acento. En viajáramos peote, hoy está ella Capirenda, era muy Capirenda. Aunque te yo por ver, tenemos que estar con Caraí, o Pepe está, arriba, o Cacua, que eu Pepe. Aí se, com a minha tenha era mariscal de Tigarrilha, a pé era que Jaguarenda, a ver, Jaguarenda, de Jaboquia Pucaixa, a ver, a Repesa, e o Ivo, já é com a minha, a pé o Ivo Bovina. Picuiba, que tenía la Picuiba en el de Guaraní, de Arracina, a pesar de misa Guaraní, yo hago y viajar en esa caña de una serie de deriva. Es lo mismo que ocurre con el castellano, que nosotros hablamos acá sin falta, hace falta, vale la redundancia, hacer mucho esfuerzo. Viene acá un argentino o viene un uruguayo y comienza a hablar castellano, enseguida la vamos a descubrir, porque ellos, a diferencia de nosotros, no pronuncian bien la L. Entonces ya está calle, la calle, la gallina, de gallina, enseguida llega a la parte de Curetía. Bueno, del mismo modo, a veces vamos a hablar con un cubano, y este cubano, los puertorriqueños, si ustedes ven estos famosos programas de tipo la doctora Polo, a mí a bebé, entonces hablando ni ya era cubano, a Epe y Pajabe, que no me fui a Pucona, o como digo ya, a ver, querer a misa. Pero igual entendemos, castellano lleva. Puede haber, por ejemplo, diferencias en las palabras. ¿Cuántas veces durante todo lo que estamos acá diariamente vemos el chavo? El chavo es una palabra que significa para nosotros mitadí, niño. Acá es el chavo. Y en Venezuela, Colombia, aunque es un poco más grande, le dicen chamo. Porque cuando nosotros sería un joven, un joven varón o mujer, ¿verdad? Entonces, pero igual se entiende. Ese tipo de cosas es poco con esto lo que quiero significar es que el guaraní también tiene eso. Que hay un guaraní que se habla en Bolivia. Por ejemplo, los correntinos usan mucho, en lugar de decir como nosotros chachechi, chachechi, chamigo, hablamos de amigos acá. Y la de baquecha, de baquecha, muy pechache. Ese tipo de diferencias hay, pero igual nos entendemos. Por ejemplo, es muy común en la zona de Corrientes almita, y que no lo mencionan mitad y lo dicen con un mi. De hecho, nosotros tenemos un conocido nuestro, que es un profesor de allá, él tiene como seudónimo, como marcante, un mi. A veces hay una mitad, aclarar, y mitad es un mi, pero es una palabra guaraní. Entonces, si les estoy contando esto para cerrar la idea, Uruguay tiene hoy muchos nombres. Para empezar, la palabra Uruguay no es Uruguay, es Uruguay. Así como Paraguay no es Paraguay, sino Paraguay. A veces era eterna, porque hay tamaño Paraguay, porque hay tamaño Uruguay. La palabra Uruguay quiere decir caracol de mar, el Uruguay. Y quiere decir río. Los guaraní hasta hoy tienen la costumbre de nombrar un lugar como Jera Beteitendá
por la presencia abundante de algún elemento natural. Por ejemplo, Coaco Tabe o Pitapejera, debemos ver Coacona, Monguireo y Guri, Apeo A, Aguajero Ave, Petomatí, Guaraní, Pera, y Serena, Arcilla Blanca. Tomatí, vemos que ya tomamos, pero eso tiene que ver, el ñancún y el tomatí son dos tipos de arcilla, ¿verdad? Otra cosa interesante es que si nosotros miramos acá, por ejemplo, vamos a encontrar que hay lugares que se llaman Bocayá, el Bocayá está afuera. Y que tú cuando le pones en Bocayá, no ni bojera, no mogare, no ni que Bocayá. Pero Bishana, pero me pasó Bocayá, y que tú y Yapú. Los nombres entonces de estos ríos, si ustedes se fijan en los afluentes del río Paraná, bajando de allá, de Alto Paraná hacia el sur, van a encontrar que hay un famoso río que tiene el nombre dio nombre a una represa que es Acaraí. Acará te inspira te inspira en Acará. A ver, ambas te han dicho Acará añón te venga, porque es abuelo, pero añón te han dicho la vida después. Entonces ellos le dieron el nombre a ese río, que es como traducido decir río del Acará, o río donde abundan los peces que se llaman Acará. Abajo, un poco más, está un río que se llama Mondaí. Y yo siempre le aclaro a la gente, no tiene nada que ver con Mondá. Mondá es el nombre de un pez, ¿verdad? Apenas está algo de beber. Y habrán escuchado que fue un caso muy famoso por un problema social que se generó allí, el caso de Ñacundaí. En guaraní hay gente que dice Yacú y hay otros que dicen Ñacú. El Yacú es un pájaro, ¿verdad? No recuerdo cuál es el nombre en castellano, pero Yacú. Nda, Renda, río. Ñacunda, Ñacú, Renda, el río donde abundan estas aves que se llaman Yacú. Y luego tuve que preguntar de Pirapeí. El Pirapeí es el salmón. Ese es el famoso salmón que inclusive antes de que se construyese la represa de Yacyretá, esos peces tenían una rara costumbre. Ellos iban 500 kilómetros por el Paraná y cuando llegaban allí por cerca de lo que hoy es Rosario, tenían la costumbre de retornar hasta el lugar donde nacieron para desovar. Pero una rarísima costumbre increíble de estos peces que venían hasta el lugar donde nacieron a desovar otra vez. Ay, yo hoy me tenía ya agua de Yatitá, allá va. En la zona de Yolas está un río conocido allí que hoy se dice Yaberuí, y eso en realidad es pronunciado Yaberuí. Yaberuí es la raya, la manta raya, allá va. Río donde abundan ese tipo de peces, ¿verdad? El río Paraguay, Yaberío, Pilarote, yo siempre suelo recordar que cuando se hace el informe del estado de los caminos, decía, se me grabó eso, cerrado Surubí, a ver, siempre ese era el informe. Pero es Surubí, agua de los Surubí, ¿verdad? Entonces, si ustedes van acá hacia la zona subiendo arriba hacia San Pedro, para ser más exacto, el lugar se llama Butú, ustedes saben que son esos bichitos que yo se llamo ¿por qué el Butú? Y fíjense en la lógica, en la inteligencia guaraní. Eso también nos describe que esos animales abundaban en zonas húmedas. Comía pepe, oye, moñade. Y es lo primero que oí a la gente que va a hacer una campaña para prevenir el dengue, que le pide que eliminemos todo lo que tenga que ver con residuos de agua o las zonas húmedas llenar con arena. Pasando yendo hacia Yataí, está un lugar que se llama Ñaticurí. Ñaticún, debemos desde 1900, muchos libros de guaraní o en guaraní se enviaron al Brasil para la impresión. Y cuando eso
más o menos para que tengan una idea, había una especie de B corta, así B corta, entre una vocal y otra vocal. Era una B corta, y ¿qué hicieron los brasileños? Pensando que era una R, le bajaron la colita y quedó en R. Entonces comenzamos a leer todo. Cuando dice tacuari, tacuapi, en realidad. Cuando en este caso yo le digo ñati uri, ñati un u, ¿verdad? Ustedes van a escuchar el famoso lugar que se llama Capiibari. Capiibari es el carpincho. La R es un uso y la I es el frío de las ollas. Capiibari. Bueno, eso sirve para que en este caso ustedes se den cuenta. Empecé por Uruguay y era para justificar que el nombre de Uruguay es un nombre guaraní. Allí está una famosa ciudad que a la gente a veces medio en tono picaresco, allá quiere inundarle o calculamos otra cosa. Allí la Tacuarembó. Bastante más a ver allá la Tacuao, Copala, pero otro lado. Bueno, ya me voy a viajar a hablar. La verdad se tira la palabra, me toca más la boca. Bueno, y van a encontrar muchos lugares allí que siguen teniendo nombres de guaraní. Es más, hay una comunidad privada guaraní que vive todavía. Les vemos las de Tarema. Si le conté esto de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Bolivia y Uruguay, lo que quiero finalmente decirles es que en esta región guaranítica hay 10 millones y un poco más de hablantes. 10 millones. 10 millones están lejos de los 100.000 que están en peligro de morir. Ya somos muy. O sea, por la cantidad de hablantes, los guaraní tienen larga vida. Y la otra cuestión importante, les decía que la UNESCO pone como condición hoy para que una lengua entre en el grupo de las que van a vivir mucho tiempo o de las que van a morir. La otra condición es estar en internet. Bueno, y de eso yo quiero solamente